estamos buscando, ya tenemos la ubicación, lo que nos falta es el recurso económico para construir nuestra oficina. Hemos hablado con el señor alcalde, él también dice de que está preocupado, y también, pero él iba a buscar la vía por dónde conseguir ese presupuesto, por lo cual me alegra mucho que ustedes están pensando, ¿no?, de pueblos indígenas, lo cual nosotros como indígenas existimos todavía aquí, hablamos nuestra lengua, mantenemos nuestra cultura y costumbres, y pues entonces nosotros también no lo tenemos ese proyecto todavía en papel, no hecho, no tenemos ese perfil, pero ya lo vamos a hacer. Por eso el técnico desde el lunes va a empezar a elaborar eso. Y yo creo que a través de ustedes podríamos conseguir ese proyecto, ¿no?, para infraestructura. La verdad, ahorita nosotros, así como lo mencionaban, estamos sufriendo un poco, avasallados más que todo de la otra etnia, lo que es Aymara y Quechua, de que lo más, su gobierno ahorita lo reconocen a él, y nosotros como pueblos del oriente boliviano, que existimos los 4 etnias, que es Guarayo, Chiquitano, Ayoreo y los guaraníes, esos somos del oriente, que ahorita no nos están dando importancia y estamos sufriendo en esa parte. No tenemos ese apoyo, pero nosotros, así como vía de ustedes, yo creo que vamos a llegar a conocer. Un gusto de tenerlo por acá y gracias por visitarnos. Eso sería mi palabra. También tenemos acá los fundadores, tenemos los dirigentes, tenemos de la central también, que de cada pueblo hay representantes, y nosotros estamos a nivel provincial. Eso sería, y muchas gracias. Le cedemos a los demás también la palabra. Un momento, ¿cuál es su nombre, por favor? Bien, va a disculpar, mi nombre es Freddy Torrico, soy el presidente actual de la Central de Organizaciones del Pueblo Nativo Layo, CONNA. Gracias. Gracias. Un saludo cordial a ustedes, darle la bienvenida aquí en mi pueblo, atención. Me llamo Marlene Chemanduarace, actualmente presidenta de la Central Interétnica Asunción. En primer lugar, quiero explicarle en breve de cómo estamos nosotros como organización indígena, estamos estructurados, porque así vamos a poder trabajar bien organizados, ¿no? Están las bases, están las comunidades, zonas agrarias, las cuales yo represento a 28 comunidades y zonas agrarias. Realmente, al escucharlo, me dieron un poco más de aliento para seguir trabajando con nuestras comunidades, porque esa es mi visión como mujer, trabajar con nuestras comunidades, y ese apoyo que nos quieren prestar, que nos quieren brindar a nosotros como originarios, es muy interesante, porque si bien tenemos nuestra TCO, es para hacer proyectos y trabajar en ella, ¿no?, para que genere recursos económicos, para superar a nuestra provincia sobre todo, y superar la economía en cada uno de nuestra gente que hay aquí en la provincia de Guarayo, no solamente nosotros, también las autoridades, porque estamos conformados con autoridades también políticas, todo eso, pero hacerle conocer que también nuestra organización no trabaja con la politiquería, como dice, nosotros trabajamos la política, la organización, mantenemos. La única que nos representa como organización es nuestra bandera guaraní. Eso es para su conocimiento, y les reitero, agradecerles por lo que nos quieren brindar. Creo que vamos a seguir charlando y entonces vamos a ir yendo más adelante. Gracias. Ya llamo a presentar. Mamá, por favor. A ver si llamo pues. Acá uno se va a presentar. Gracias. Bueno, en primer lugar también yo le doy la bienvenida a nuestro pueblo de la provincia de Guarayo. Siéntanse como en su pueblo, como en su casa, porque como se dice, después que hemos escuchado también parte de los indígenas, nosotros también somos indígenas. Mi nombre es Rita Jorellay Uraruy, soy del pueblo de Urubichá, que es 40 kilómetros de aquí la distancia. Yo soy la fundadora de la Organización de Mujeres Indígenas,
y también soy ex dirigente de la CONA. También me he sentido satisfecha de haberlo escuchado, su brindación de apoyo de parte de ustedes, porque nosotros, especialmente la organización de mujeres, somos más sufridas, no tenemos ni un apoyo de ninguna institución, siempre buscamos, pero como se dice, nadie casi siente más profundo con los indígenas, ¿no? Por eso yo también me siento con ese orgullo de escuchar su palabra, su ofrecimiento de ustedes en apoyo. Y bueno, nuevamente mi agradecimiento por su presencia. Después vamos a seguir charlando y comentando todo lo que sentimos también nosotros. Gracias. Bien, ahora a ver, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jaime Ayubanore, Añaniguri. Actualmente estoy trabajando en la Prefectura Departamental de Santa Cruz como técnico para apoyo del pueblo originario de Guarayo. Bueno, yo también me siento muy contento. Yo que sé que ustedes han traído el buen espíritu de ayudarnos y la necesidad que tenemos aquí en la provincia de Guarayo a nivel de etnia Guarayo. Gracias. Ya, muy buenos días. Me llamo Carlos Vaca. Mi cargo es responsable de tierras territorios, actualmente aquí en la vecina CONA. Bueno, yo también me siento muy orgulloso al verlo personas a ustedes. Gracias. Mi nombre es Silvia Setepuca Vaca, soy alcalde de Ascensión y en este momento estoy dentro del directorio ocupando la Secretaría de Educación y Cultura. Y bueno, como dirigente estoy también contento por la visita que nos hacen en este momento y brindar el apoyo y bueno, hay que continuar de trabajar, conseguir para el bienestar de nuestro pueblo guarayo. También tenemos necesidad en la educación, en la cultura, ya con el tiempo vamos charlando y proyectando más que todo para poder conseguir este financiamiento para estos proyectos que vamos a conseguirnos para el pueblo guarayo. Gracias. Buen día, bienvenidos, que les doy bienvenida a ustedes, gracias por su visita. Primero, yo me llamo Saturnino Mirenda Sepiapuca, llevo en este cargo en la CONA, soy secretario de organización y al mismo tiempo soy fundador de este pueblo, de Guarayo también. Así que eso es todo lo que yo hago. Agradezco a ustedes que la visita nos hicieron. Gracias. Bien. Buenos días a ustedes, bienvenidos a mi pueblo, Ascensión de Guarayo. Me llamo Miguel Marcos Cuñanchiro, vicepresidente de la Central Interétnica de Ascensión. Siéntense en su casa y en realidad tenemos mucha necesidad y creo que con el tiempo vamos a solidarizar nuestra petición para que ustedes también nos den esa apoyo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Estamos dando bienvenida a nuestra presencia acá, en Ascensión de Guarayo. Siéntese en su pueblo, en su casa. Bueno, yo me llamo Tiburcio, que ahora soy secretario de organización de la Central Interétnica de Ascensión y al mismo tiempo soy fundador también de esta organización. Y le agradecemos, ¿no?, su apoyo, su brindación que nos están dando por este momento, que ojalá que sea por seguro, ¿no?, lo tenemos a ustedes, su crecimiento. Y la verdad es que aquí nuestra organización está sufriendo, ¿no?, el caso del económico, claro que tenemos un PCO, pero todavía no tenemos un apoyo, ¿no?, porque el arranque siempre es el económico, ¿no? Eso sería para todos ustedes y muchas gracias. Muy buenos días.
hermano que nos visita de la ciudad de España, ¿no? Y también la señora esposa, le damos muy bienvenida aquí en capital de Ascensión de Guarayo. En primer lugar, mi saludo a ustedes por su visita y que nosotros los guarayos siempre con un corazón abierto a todo, ¿no? Yo me llamo Quintino Irena Castro, soy el ex dirigente de esta organización y de hoy adelante vamos a ir dándoles informaciones, necesidades, todo lo que tienen la organización de este pueblo de Ascensión de Guarayo. Gracias. Bueno, muy buenos días y le doy la bienvenida a la visita que nos hacen acá en la ciudad de España y a la señora también. Yo soy la vicepresidenta de mujeres a nivel provincial, me llamo Patricia Parra, represento a todas las mujeres y a nombre de todas las mujeres de la provincia le doy la bienvenida y siéntanse como en su casa. Y de aquí nos vamos a estar conociendo más para profundizar, acerca de los problemas, ¿no?, que tenemos acá en nuestro medio, sobre el tema de las mujeres, cómo sufren las madres, hay madres solteras que necesitan apoyo, en especial todas las mujeres guarayas, ¿no?, que no tenemos ayuda de algunas instituciones que realmente quieren apoyarnos, no lo tenemos. Entonces, más enseguida vamos a estar hablando a profundo, ¿no? Eso sería. Bueno, buenos días, que han venido nuevamente en visitas en estas casas, en estos pueblos humildes, que es la provincia de Guarayo, así también como el español y también como la hermana boliviana que está aquí también. Los felicito en buen éxito que ha encontrado un español, a un esposo, una boliviana, ¿no? La verdad es que yo me llamo Piedad de Rivero Nachón, yo soy la segunda coordinadora de los fundadores, que también esta organización hemos venido luchando para que así ahorita estemos con estas organizaciones, pero necesitamos unas superaciones para llevar hacia adelante, llevar una cosa mejor para el futuro también. Entonces, la verdad es que lo felicito de venir acá nuevamente para que así llevemos unas coordinaciones, llevar hacia adelante su planteamiento que han traído, su buen corazón, y siéntase como en su casa y vamos a estar más tardecito ya llevando hasta que las necesidades que tenemos aquí en nuestro pueblo. Muchas gracias. Su guía de él. Bueno, como le decía, yo me llamo José Brañavi Cherokee, ¿no? Para su conocimiento, gracias a Dios, hay que decir siempre a Dios, es que nos hemos encontrado en Santa Cruz de la Sierra, como sociedad también se llama Santa Cruz, ahí en España. Y por lo tanto me alegra mucho porque se identifica como hermano indígena catalán, ¿no es cierto?, de España. Yo creo que no hay diferencia ahí, ¿no es cierto? Solamente el eco nos diferencia, ¿no? El eco de hablar. Por lo tanto, ahí yo lo mencioné en Santa Cruz, cómo estamos estructurados, ¿no? Como también le indicó cómo hemos sufrido cuando nació la organización acá, frente a una parte, la discriminación que había, no respeto a la dignidad de los pueblos indígenas, pero que ahora estamos logrando ya por la lucha todos nuestros derechos. Ya la mencionó también Santa Cruz, de que nosotros no buscamos como hacen los quechua aymara ahora, como se llama la venganza, sino más bien nosotros buscamos la igualdad de la sociedad. Tenemos posibilidad también, ¿por qué no ser profesional? ¿Por qué no ser empresario? ¿Por qué no ser ganadero? Todo eso, ¿no? Eso lo expliqué en Santa Cruz. Y por lo tanto, para resumir,
le expliqué también que nosotros estamos queriendo participar en bastantes instancias. Por ejemplo, aquí el compañero Jaime Yuanure, indígena, ex dirigente también del movimiento indígena, que ahora está ocupando por lo menos técnicos en la prefectura. Entonces nuestra lucha es participar en donde se toman decisiones para el desarrollo de los pueblos. Y en este momento estamos también como movimiento indígena. Fui elegido, nombrado aquí como el COMNAC, como representante y coordinador de los pueblos de COMNAC en Santa Cruz, como departamento, y al mismo tiempo estamos conformando también un consejo autonómico indígena de los 5 pueblos de Santa Cruz, y también estamos participando en la Junta Autonómica de Bolivia, que son los 4 departamentos los que han ganado sí a la autonomía. Y en ese sentido estamos siempre luchando. Y vuelvo atrás a la gente, decirle que gracias a Dios, más que todo le expresé mi satisfecho y agradeciendo a Dios, hablé de COMNAC y también hablé sobre la situación de mujeres, ¿no es cierto? Entonces, es específico, venía a hablar con mujeres, pero también a nivel global como COMNAC, porque CEMIC es la organización de la mujer, se llama CEMIC, Central de la Organización de Mujeres Indígenas de Guarayas, ¿no? Entonces, por lo tanto, que creo que nos van a disculpar ustedes de que vamos a organizarnos un poco, seguramente con las mujeres, y quizá también algunos dirigentes con nosotros, cómo podemos lanzar algunas propuestas concretas, ¿no? Propuestas, la visión que tienen ustedes las mujeres y también los hombres, porque es integral, ¿no es cierto? Si hablamos específicamente de mujeres, también tienes todos los derechos, como han dicho los compañeros acá, los hermanos que nos visitan, de que será nuestro canal, nuestros embajadores ahí en España, para hacer aquí la oportunidad de elaborar perfiles, proyectos, de acuerdo a la necesidad que tenemos, porque ya, como han dicho alguien, que tenemos deseo, pero falta apoyo, digamos, económico de arranque, digamos, tanto desarrollo integral, tanto ganadería, forestal, ecoturismo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que agradecer también a la señora boliviana, como esposo que tiene, pero da valor a su país y a su etnia, ¿no es cierto? Y yo creo que específicamente de Guarayo vamos a tener una alianza quizás como hermanamiento con España, como COMNAC y como mujeres también hacia futuro, y para poder, como ella decía, eso nos cargamos bastante a nosotros. Por ejemplo, que ellos decían no a través del gobierno, que hacen a veces como canales de financiamiento, más bien es directo, digamos, eso se llama autonomía, ¿no? Directamente, que vayan desarrollando y haciendo su ejecución de algunos proyectos que pueden desarrollarse de a partir y hacia el futuro. En esa parte, señores dirigentes, agradecerles, yo creo que vamos a organizarnos mejor. De repente, Dios que diga, también van a llegar de Urubichá a la 11, también lo invité a la mujer de Urubichá, también la Yari, viene mi esposa también y viene una mujer también de la organización. Creo que llegarán a la 11 por ahí porque ya están cerca. Yo creo que mejor organizar un poquito para ya detalles, digamos, lanzar, digamos, cómo es la COMNAC, cómo es la estructura, cómo está estructurado. Alguien dijo, porque es la central de COMNAC, aquí está la sede, pero hay Urubichá, Yaguarú, Salvatierra, comunidades, Yotao, que están estructurados ¿no? Que es la representación regional de la COMNAC. Y también la CEMIC. Yo soy parte del acompañamiento cuando se pone San Pablo de Guarayo, la Organización de Mujeres, CEMIC, Central de Mujeres Indígenas de Guaraya, esa es la sigla. Yo creo que realmente estamos en ese proceso de trabajar en beneficio, como dice el dicho, mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas. Porque había un antropólogo que me decía, ¿no? Los indígenas hay que tenerlo como ¿cómo se llama? Sacarle fotos, qué sé yo, como en el zoológico, ¿no? Más bien nosotros decimos no, también nosotros los indígenas somos humanos, tenemos derecho a tener buena vivienda, tener la dignidad que se desarrolla, no hacer rico, digamos, ¿no? por lo menos para vivir y tener derecho a los hijos, educarlos a los hijos en las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, reitero mi agradecimiento a mi amigo, a mi hermano y a su esposa de traerlo acá, hasta nuestro medio, y han llegado y están con nosotros, entonces podríamos agradecer un poquito de acuerdo a las sugerencias que haya, quizás primero con mujeres y después con hombres, y tener
Y no van a dejar también, porque ahorita el mundo es chico, ¿no? Antes Guarayo era lejísimo, ahora a través de la tecnología estamos ya cerquita, ¿no? Internet, todo eso, fax, todo eso. Entonces yo creo que en base a eso vamos a tener buena relación, cerquita. Ya. Nada más sería, presidente, a nombre de todos nosotros, y yo sigo siempre luchando y trabajando coordinadamente con ellos, porque sin unidad vamos a destruirnos. Con la unidad se hace fuerza y lleva adelante el desarrollo y progreso de nuestro pueblo. Gracias. El comité, ¿de qué forma, de qué, no sé? Para fortalecimiento de nuestra organización, ¿no?, de las mujeres, necesitamos apoyo, que eso es lo que nunca tenemos, ¿no? Y igualmente la oficina, infraestructura, eso es porque estamos en propiedad ajena, ¿no? Todo esto es infraestructura del municipio. Entonces sería prioridad 1, oficina. Necesitarían un local, ¿no? Entonces, un local social donde puedan atender a las mujeres y atender todas esas cosas, ¿no? Después darte oficina y los fortalecimientos a la organización. Bueno, la que ella está tocando, por ejemplo, para ayudar a las mujeres, para que entiendan mejor. Cuando tuvimos un congreso de ahí, hay problemas acá, digamos, a nivel política. Pero nosotros los fundadores hemos hecho una gran asamblea donde fueron ratificados los dirigentes y participación de todas las instituciones, también el municipio, Cámara Forestal y el Comité Cívico han respaldado. Entonces, en aquella asamblea, el alcalde públicamente ofreció, porque esta infraestructura de la alcaldía, ¿no? Y públicamente dijo, yo voy a apoyar para hacer una infraestructura. Se comprometió a buscar una área grande, ¿no? un espacio grande, un terreno grande, pero conjuntamente con los dirigentes. Área grande donde decía, para que no estemos como ambulando hacia asamblea, promover una infraestructura grande, tanto como alojamiento que vengan las comunidades, vienen a hacer sus trámites, todo eso. Y también una infraestructura, estamos pensando hacer una grande, tanto para las mujeres, para las centrales, alojamiento, una sala de reuniones, ¿no? Todo eso. Exposición y todo. Todo eso, ¿no? A eso es lo que se refiere la compañera. En conjunto, digamos, ¿no? Como COMNAC y como mujeres también. En una sola área, ¿no? Para que no estemos otra parte allá, sino juntos. Todo unido. Todo unido. Eso es lo que plantea. También plantea lo mismo, los dirigentes lo mismo, ¿no? Esa sería la primera necesidad. ¿Ya? Porque habla ya de la infraestructura, ¿no? Y fortalecimiento institucional, ese realmente, por ejemplo, ahorita las mujeres quieren hacer asamblea, digamos, ¿no? Pero no va a ser ahorita, en cambio ustedes van a llevar ese requerimiento. ¿Qué significa fortalecimiento de la institución? Significa hacer sus asambleas, hacer sus proyectos, ¿no? Elaborar sus proyectos. Porque ahorita no tenemos apoyo técnico, por ejemplo, para que elaboren proyectos. Porque aquí son dirigentes, no son expertos para tener. A veces puede necesitar un proyectista para que haga proyectos, perfiles para mandar, ¿no? Y eso significa todo el fortalecimiento institucional, ¿no? Y hablamos dentro de eso también, no solamente fortalecer ¿qué? Aquí artesanas, hacen hamacas, bueno, hay también una asociación, buscar mercado, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿No? Eso es también aspiración que tiene la mujer, porque de ahí viene la fuente de trabajo para mejorar la calidad de vida de la familia, ¿no? Eso entra, digamos, en el institucional y su proyecto artesanal, ¿no es cierto? Y a través de ustedes quizás se puede hacer un camino buscando un mercado hacia España, qué sé yo, ¿no? Buscar mercado. Esa es una parte de lo que se llama fortalecimiento institucional con su programa y proyecto, ¿no? Para no solamente hablar de lucha, pero también de hacer claro, productivo. la economía, la productividad. En este momento no tiene ni un proyecto, ¿no es cierto? No tiene ni uno, por eso es importante, ya que vamos a tener relación con usted, ya
quizás a través muy pronto sería mi planteamiento a favor de las mujeres, quizás no, pues no solamente solo para mujeres, también para hombres y con nos falta un técnico que elabore el proyecto. Va a tener muchos proyectos perdidos. Entonces, y a través de la prefectura, que tiene un departamento que yo conozco, que pueden tal vez acomodar a un proyecto y asimilar y ustedes ya examinar y decir, bueno, este nos conviene, no solamente le cambian rótulo, este es un proyecto de la comunidad guaraya, y a través de ello lo van accionando. En infraestructura, en la parte de sustentativa que ellos tienen, sería bueno el apoyo al salón multifuncional, que sirva para muchas cosas, para asamblea como para exponer trabajo también, ¿no? Y la intercomunicación que tengan entre sus grupos de allá de España para poder enviar los trabajos que ellas hagan de aquí a allá, otra vez ya semi-comprarlo como se hace en la kermés. Ustedes están haciendo picante, ya para mí 2 picantes. Están haciendo hamaca en Bolivia, para mí una hamaca. Sí, eso es lo que le iba a decir ahora. Yo creo que más vamos a ir empezando, porque tanto de apoyar como también de ir trabajando con ellos. Porque la prefectura tiene departamentos de proyectos que te pueden copiar, acomodar en la computadora, se acomoda. Bueno, este no conviene, no sé. Igualmente a veces nos trae, ¿no? Por ejemplo, hay bastante a veces, eso es lo importante, digamos, o sea, hemos dicho, ¿cuántos estudios se han hecho? A veces cuántos perfiles se han hecho, pero nunca se hace realidad. No, estudio. Bla, bla, bla. Pero tiene la razón, acomodar, pues estamos reunidos aquí, pero a partir de ahora las mujeres, digamos, hay 2 planes, porque así es lo que hemos dicho, ¿no? Ahí entra todo lo cuestión productivo, artesanal, lo que es la vida que da aquí en Guaraya, artesanía. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos para el 24 de septiembre tenemos una fiesta, que es el día de Santa Cruz, el aniversario, ¿no? Entonces, cada 24 de septiembre lo hacemos, y el día que es del Beni también. Y entonces ahí presentamos un poco de artesanía y todo eso, ¿no? Y claro, nosotros no tenemos artesanía para decir, a ver, por ejemplo, yo ahora mi pensamiento era comprarle artesanía, llevar, mostrar y decir, a ver, uno quiere, usted quiere, sí, usted quiere, ya, porque todos quieren. Pero en la hora yo quiero ver el dinero, entonces lo que yo estoy pensando es hacer así lo siguiente. ¿Usted quiere? Sí, entonces deme un 50%. ¿Usted quiere? Un 50%. Si yo se los envío a ustedes, y ustedes ya me lo envían por paquetes o y le digo, mira, necesito tanto porque son estas, y ya yo les envío el dinero. Entonces, para que se vaya. Y claro, ya de ahí, a partir de ahí, quiere más, porque si llevamos nosotros y después se nos queda ahí, y de ahí le decimos, señora, mire, no, o sea, no queremos ni que nos deban, ni que ustedes me deban, ni que nada de esas cosas, ¿no? Porque no es así. Ustedes trabajan y por el trabajo hay que pagarse, ¿no es? Y entonces eso es lo que yo pretendo, o sea, no sé, depende de ustedes, vamos a ver qué artesanía de ustedes, hecha por ustedes, yo puedo mirar y ver para llevar, y pondré como muestra, porque por ejemplo yo tengo una máscara allá que mi padre me regaló, mi padre tiene soso, y me regaló y la ponemos, pues, como es de la ponemos ahí a disposición, para bonito, ¿no? Y véndamela, no es para vender porque es mía, no, véndamela. Entonces, pero otros dicen no, otros así, entonces en la hora, claro, y así yo creo que podíamos ir abriendo mercado y de a poco, porque todo anda de a poco, no es de golpe así. Dicen, venga, me da unas 20 y me las llevo las 20, no. Todo es de a poco, todo va de a poco. Porque la gente de allá también tiene que verlo y nosotros le mostramos, porque allá lo que más se muestra es todo la alpaca, la llama y la no sé qué, y eso y las chompas de eso y aquella, ¿no? De Evo, todo eso es lo que muestran, y lo nuestro nada. Por eso surgió, nuestra asociación surgió así. Nos fuimos, él me dice, mira, hay una asociación, me dice, hay una feria de bolivianos, vamos a ver. Claro, yo desesperada por ir a ver mi gente y todo. Y cuando veo era todo del altiplano y nada de acá, y le digo, ¿por qué nada del oriente? Y él me dice, no, mira, vamos a hacer una asociación. Sí, le digo, pues vamos a ayudar a nuestra gente.
Ellos no, ellos ya son conocidos mucho allá. Y aquí nadie los conoce. Y entonces sí, de esa manera estamos nosotros trabajando para eso. Estamos trabajando mucho. En todas las ferias y en todo ponemos los videos, lo que hay aquí, que hay allá y todo esto. Este año vamos a hacer un plan de acción por fortalecimiento institucional con el artesanía y una que se encargue y exactamente una que, a que yo pueda mandarle el dinero, exactamente para que llegue. ¿No? ¿Sí? Bueno, como estamos hablando de fortalecimiento de la organización, yo voy a hablar especialmente para fortalecimiento de la organización de mujeres. Como decía hace rato al otro lado, nosotras las mujeres también somos bien organizadas, al igual que el hombre, ¿no? Pero organizada sin ningún apoyo de ninguna institución. Por eso le había dicho que nosotras, la organización de mujeres, somos más sufridos, ¿no? Porque como estamos hablando también de la artesanía, nosotros, es verdad que nosotros no somos profesionales, no somos bien estudiados, pero no falta, ¿no?, la inteligencia. Nosotros como guaraya, toditas somos inteligentes, ¿no? Sabemos trabajar en agricultura, sabemos trabajar en artesanía, en todo, menos en la computación, porque no somos profesionales. Y acá, especialmente las mujeres guarayas, trabajamos más en la artesanía. Por ejemplo, nosotros tejemos hamaca, tejemos bolsones, todo, ¿no? De todo. Pero lo que nos falta a nosotros el apoyo es de tener nuestro propio mercado de lo indígena. No tenemos dónde vender nuestro trabajo, aunque estamos trabajando, pero por la necesidad nosotros siempre perdemos, ¿no? Siempre tenemos que vender lo más barato por necesidad, nuestro producto de artesanía. Y lo más especial y lo más importante para nosotros, yo siempre vengo analizando de que dónde y cómo se puede conseguir o se puede tener el mercado y también el apoyo para que nosotras podamos tener nuestro propio capital, ¿no?, para trabajar verdaderamente. Eso es lo más importante, ¿no?, para nosotros como mujeres, porque nosotros como indígenas tenemos mucha familia y eso también analizando toda la familia, con qué podemos mantenernos lo más mejor a nuestra familia en cada hogar, ¿no? Y eso es lo que yo siempre vengo preocupándome siempre, también como ex dirigente y como fundadora también, ya por lo menos hace más de 20 años que hemos venido organizada de mujeres, pero hasta hoy no se ha visto ni un apoyo. Por eso yo decía que yo me sentí satisfecha cuando lo oí, ¿no?, de decir por parte de ustedes que tenían ese corazón de apoyarnos, de buscarnos un proyecto, ¿no?, para que la organización o lo indígena se pueda adelantar o tener algo de seguridad, de trabajar o de mantener, ¿no?, en su hogar y también su organización. Por ejemplo, la directiva, nosotros nos elegimos para nuestra directiva. La directiva tiene que estar permanentemente trabajando por nosotros, por su pueblo, ¿no?, por su organización, pero tampoco la directiva no vive del aire, ¿no? Claro.
todos necesitamos alimento, ¿no? Si la directiva no tiene caja chica, si no tienen una parte de apoyo económico, ellos tampoco no pueden estar trabajando permanentemente por su organización. Ellos tienen que buscar también, ¿no?, de cómo conseguir para mantener para su familia. Eso también es lo que nos hace falta mucho, porque si tuviéramos ese apoyo de conseguirnos por lo menos algo para mantener a los dirigentes, por lo menos algo de recursos económicos para conseguir algo para alimentación, para que los dirigentes estén trabajando permanentemente para su organización, ahí se podía trabajar lo más mejor, ¿no? Pero como le digo, no tenemos ese apoyo, siempre tenemos que estar tocando la puerta cuando nosotros necesitamos algo de lo más urgente, y también esa parte que se lo aclaro, ¿no?, de que necesitamos también ese apoyo si se pudiera conseguirlo, especialmente para los dirigentes que están permanentemente trabajando por nosotros. Pero también le reitero nuevamente, la organización de mujeres están sufriendo mucho y necesitan ese apoyo para tener el trabajo seguro, para que podamos mantenerlo lo más mejor posible. Porque nosotros como indígenas, claro que nos toman indígenas, que como indígenas ayoreo, que viven en Santa Cruz, hay veces paran por ahí pidiendo limosna, y hay veces la gente no cree, como decía el señor, a España no tienen ese conocimiento que nosotros tenemos otra lengua más, que hay más gente, más indígena que tiene otra lengua más, ¿no? Hay veces así son la gente, ¿no? Piensan que guaraní y ayoreo nomás tienen su idioma, ¿no? Pero no es así. Nosotros somos 35 etnias, ¿no?, que tenemos diferentes idiomas. Nosotros acá, especialmente los guarayos, lo utilizamos más nuestros idiomas y le hablamos más en nuestros idiomas a nuestros hijos. No lo estamos perdiendo, la cultura, la lengua. Y por eso hay veces creen que no hay más indígenas que necesitan, ¿no? Y no creen que nosotros como indígenas guarayos somos ayoreos que paramos pidiendo limosna. No es así. Nosotros estamos en nuestro pueblo y estamos trabajando con lo que estamos pudiendo trabajar, con lo que estamos, o sea, con los pocos recursos que podemos, ¿no? Nosotros podemos trabajar también en agricultura, pero ¿qué es lo que nos falta también? El apoyo, el recurso económico, porque una persona no puede avanzar tanto para trabajar solito. Esto es de mi parte, ¿no?, de mi planteamiento para ustedes, para su conocimiento. Y bueno, como nos están ofreciendo, como nos están brindando ese apoyo, yo les pido a ustedes que sea verdad, que se cumpla, como se dicen también, que hay veces vienen otra gente, también se comprometen de apoyarnos, pero no cumplen. Llevan todos los datos, llevan toda la información y lo llevan y lo guardan, no sé qué harán con eso, y nunca más vuelven más a aparecernos ni a decirnos, mire, esto es lo que ya le estamos cumpliendo. Nunca. Ya ahora ya estamos cansados de escuchar la promesa que ellos nos hacen, el ofrecimiento que ellos nos traen, y después nunca más vuelven a hacernos conocer otra vez en qué está y cómo está. Por eso, pero yo le tengo mucha confianza, como los españoles no son como bolivianos, también, ¿no?, los españoles cumplen. Y como usted, boliviana, yo creo que, o sea, su esposo ya se lo ha transmitido toda la cultura de España, y usted también, como boliviana, también al español, ¿no? Entonces yo tengo mucha confianza
ojalá de hoy para adelante que tengamos más bendición de Dios, ¿no? De poder de conseguir todo lo que trabajar. Sí. Esto es mi parte. Y también a nombre de todas las mujeres. Y aquí nuestra compañera, la presidenta de CIEA Central, está con la garganta picadinga también para decirles algo sobre de la organización. Gracias, le paso a ella. Ya, realmente ya me presenté allá al otro lado. Yo, como presidenta de la Central Interétnica, he ascendido a ser dirigente de la CIEA, apoyada de todas las mujeres que están organizadas, así como les dijeron ellas. De ahí he ascendido a ser dirigente de la Central Interétnica, donde aglutina 28 comunidades y zonas agrarias, en lo cual mi visión con las comunidades y zonas agrarias es trabajar. Así va a generar recursos para cada uno de nosotros aquí. Si bien decíamos, nosotros los dirigentes no tenemos sueldo, es cierto, dejamos nuestra familia, nuestro hijo, nuestro tiempo, pero es por el bienestar de nuestra organización. Y por aquello es que mi inquietud es que nosotros no somos profesionales. Otros tendrán cursos hasta segundo básico, cuarto básico, pero tenemos con lo que Dios nos dio, eso tenemos y con eso lo tenemos permaneciendo en nuestra organización. Referente a lo profesional, por ejemplo, es claro que el dinero uno no lo obtiene de la nada. Siempre uno lo va a obtener por medio de un proyecto bien planificado, cómo lo va a hacer. Y de esa manera yo quisiera pedirle encarecidamente a ustedes, a nosotros nos falta elaborar perfiles de proyectos. Como Central Interétnica le estoy hablando y como representante del territorio de Ascensión y también, como le decía nuestro ente matriz, la CONAR, ellos ya velan por las 6 centrales, yo estoy velando por Ascensión de Huarayo, de aquí de la capital de la primera sección. Esa es mi inquietud, por lo cual nosotros carecemos de profesionales. Claro, tenemos nuestro técnico de representación allá, pero como usted mismo lo dijo, a nivel gubernamental, a nivel de gobierno, nunca nos llega directo las cosas. Es complicadísimo y hasta que ni nos llegan, somos desamparados, no nos toman en cuenta y de esa manera, ¿no? Gracias, creo que Dios nos mandó para acá a ustedes para traernos esa propuesta, ¿no? Hacia nosotros. Y esa es mi inquietud de mí. La única visión es trabajar. Trabajando se solucionan todos los problemas que uno tiene, tanto en la casa, en la familia, en la organización, en el pueblo. Y sobre todo para... Si bien nuestra gente siembra así, hacen su chaquito, media hectárea, una hectárea, no llegan más. ¿Por qué? Porque para empezar, todo es para arrancar. Puede ser mediante crédito, a nivel rotativo, bueno, se busca la forma. Yo quisiera que en eso usted me pueda aclarar si es que apoyan en esa forma para que aquí en adelante las compañeras, porque son también integrantes de diferentes pueblos y comunidades también, donde ellas sus esposos hacen su chaquito, pero no pueden hacer más de 2 hectáreas a veces porque falta recursos económicos o algún crédito, tanto en alimentación o para apoyo para hacerse ayudar, porque nosotros no manejamos maquinarias para hacer con machete y hacha. Así trabajamos nosotros acá y un poco, ¿no? Avanzar y que Huarayo se supere, pues, ¿no? Porque Huarayo tiene mucha visión hacia adelante. Solo eso quería aclararle. Bueno, como llegaron la que decía de los Huichá, están las 3 acá. Ella es la representante de los Yari, digamos, la culturalmente que representa a las maravillitas, digamos. Culturalmente. Como decía, la boliviana entre boliviana indígena, mi esposa y otra compañera de los Huichá que viene. Mucho gusto. Lo que hace algo, representa a futuro y me ha dicho después de proyecto, pero vemos la cantidad de tramos que sí, pero no puedo y no responderán en la ya.
No, le decía yo que lo que le pregunté, ¿no? Que no eso. De los créditos, háblale. Espérate. Ore oro se camite en este ore orico bayari el grupo 20 oroico areco ore por algo que examite en con volumense areco ten arobataten subieta que no me agita y voy oro vireco se boqui mercado chupe ya vayete oro vende vaina con ore por algo que Entonces ella indica, tal como indicaron las mujeres de acá, es alrededor de la Yari. Yari significa abuelitas, ¿no? Ella está organizada allá, son 20 ellos, justamente ellos hacen ese trabajo, 20 grupos, son 20 mujeres que trabajan, pero las dificultades siempre, cuando hemos escuchado que va a venir alguna, digamos, charla de cooperación, realmente falta el mercado, ¿no? Por esto, digamos, falta el mercado, cuesta bastante, ¿no? Y por eso hemos venido desde Urubichá, escuchando esto, y realmente cuesta buscar el mercado. Bueno, coincide todo. Coincide todo. O que ya se copurinten, cheamu pedi evocoi ko ampobae, corroborado que mi marido ya irse. Ora vire que te hoy vacío y no hay portar uno y tu pete oro por alquilar uno y o que se coche purinten. Hay portar mi que ore me apoyaba en aquel bicha pengarite pelle. Y ya veis, coave un mundo, ya veis catu, coave un ya veis, y este pel pioro guatapucu, y ya veis ndorobreco, ya veis tequa o ampoba que va a dir, core caune, o catseo de ore para suplirte o bicha de oro. No es el potato o Esa artesanía del certeza que oro de hoy en la artesanía, pero más el potato o lo de coini vacío. Entonces ella también dice allá en Urubichá tienen una casa propia, digamos, de madera, que era símbolo para formar una nueva comunidad, pero allá se quedó en mano, propiedad de la mano de la mujer allá, de artesanía. Entonces ella dice, ahí tenemos casa vacía, tenemos artesanía, pero si es posible, dice, buscar apoyo de arranque, como todo el mundo está diciendo, arranque ya para aumentar, comprar materia prima y vender allá también, porque la dificultad allá, ella dice, de Urubichá, de aquí son 40 kilómetros, ahí no hay rico, nada, 90 y tanto % guarayos, pero aquí hay facilidad y se poquito. Allá se necesita apoyo para un poco aumentar. Capital, digamos, para comprar materia prima y aumentar su Claro, aquí estamos hablando en forma general, cuando ella habló para que las mujeres guarayas indígenas tienen esa inteligencia de tener conocimiento en tanto de tejida. Recuerdo a nombre de la Organización de Mujeres y a nombre de todas que estamos aquí presentes, llévenlo con cariño. Muchas gracias. Estamos en nombre de todas las que estamos presentes. Yo también le voy a regalar que nosotros decimos azayé para la espalda de los hombres, ¿no? También regalo de todo, en nombre de todas las organizaciones, de las mujeres también, para que la lleven un recuerdo. Lo acepto con mucho cariño y mucho gusto. Bonito. A nombre de Pacatuco y de Ampobay, de nuestro departamento.
de Santa Cruz como bandera cruceña. Como bandera cruceña y autonomía, que nosotros también somos, ¿no? Queremos ser respetados como bolivianos, es por eso este símbolo del departamento, le hago yo la entrega, ¿no? Mi cariño también, Muchas la gracias. autonomía. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con mucho cariño y con mucho orgullo, como soy boliviano, lo recibo porque es del pueblo Camba. Muchas gracias. Eras mi novia y se quedaba de mi paso. Si estás escuchando mi canción alegre, piensa, comprende que tan solo estoy actuando. Mira la monjita en moto. En realidad ya soy más viejo, no te puedo amar como tú quieras, hacerte feliz, ponerte como Todos los dueños de todos los almacenes y negocios son joyas. Son joyas. Se cambió el dólar en esa joya. conmigo, mi amor, ni nada me faltará. Siento que hasta mi corazón ha llegado el amor, porque cuando te vi, en mi cuerpo sentí tu dulce sonrisa. Al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar, no pude contener mis ansias de vivir, pues me enamoré de ti. Es que él quiere salito. Una gringa con su barcino ahí. ¿Qué cola? Estas hippies así, misiones de deben estar en Yotaú, Huichá, no, por acá deben estar. A las 3 menos 10 estamos saliendo.
estudiantes en bicicletas, chicas con chicos, están